Bueno, jóvenes, buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Las indicaciones que yo les doy siempre ustedes ya las conocen, ¿no? En caso de que tengan alguna duda, alguna consulta, me las hacen llegar por interno. Entonces vamos a comenzar de una vez, ¿no? La clase del día de hoy. Si hay algún problema con la transmisión, últimamente a veces se me está yendo la señal, ustedes me avisan para repetir algunas cosas o para hacer un pequeño resumen. Bueno, entonces quiero comenzar esta clase haciéndoles algunas preguntas, ¿no? Que son preguntas siempre reflexivas, ¿no? Para que ustedes analicen. Porque lo que yo trato de hacer no solamente es darte el dato y ya, toma. Porque el dato y la información, sobre todo hoy en día, está en todos lados, ¿no? Tú puedes ver en tu libro, están todos los datos, ahí está la información, ¿no? O sea, vas a internet, vas a buenos libros, ahí está. Entonces, la cuestión no es solamente dar el dato, dar la información, sino analizarlo. Entonces, mi función acá es que tú, con esa información, sepas tú administrar tu conocimiento. Esa es la verdadera finalidad de todo esto, de lo que estamos haciendo. Si no, simplemente te pongo un libro y ya está, ¿no? Eso se llama ser autodidacta. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Yo quiero que analices en general lo que es el curso de historia. Analízalo. Pregúntate, ¿para qué se estudia? Eso se dice en la primera clase, ¿no? La historia, sirve para esto. Y en todos los cursos que tú llevas, te hacen las mismas preguntas, ¿no? Historia, biología, álgebra, sirve para esto, para esto, para esto. Y uno, cuando es alumno, simplemente lo acepta, ¿no? Porque, ¿para qué? Lo aceptas y listo. Esto es tal así ya. Pero cuando llegas a cierta edad, sobre todo en tu edad, ¿no? Ya estás terminando el colegio, te faltan meses para que termines el colegio en algunos casos, eh, te tienes que cuestionar ciertas cosas. Y te tienes porque es una obligación. El ser humano tiene por obligación pensar y cuestionarse. ¿De acuerdo? Yo siempre te lo he dicho, o bueno, de repente a ti específicamente a tu salón no, pero a varios chicos yo siempre les digo que si por ejemplo un águila tiene la función, o bueno, tiene sus ojos para cazar, el leopardo tiene sus piernas para correr, si un águila no ve bien, o si un tigre o un leopardo no corre tan rápido, es un desperdicio para la naturaleza. Igual, un ser humano que tiene el cerebro tan desarrollado no piensa, es un desperdicio para la naturaleza. Entonces, tu función como ser humano es pensar, cuestionar. Entonces, ¿a qué cosa voy con todo esto? El curso de historia. ¿Para qué lo hacemos? Para tener pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, tú estudias la matemática, ¿para qué? Para tener pensamiento lógico, ¿no? Para organizar tu pensamiento lógico, ¿cierto? ¿Para qué estudias educación física, ¿no? Cuando estabas en el colegio, para desarrollar, pues, tu físico. ¿Para qué estudias letras o literatura o lenguaje? Para estudiar tu pensamiento, pues, comunicacional, de lenguaje, perfecto. Entonces, ¿historia para qué sirve? ¿Qué tipo de pensamiento o inteligencia tú desarrollas? O deberías desarrollar tu pensamiento crítico. Porque historia no solamente es memoria, ¿no? Historia, si tú la historia la has visto como memorizar fechas y este chico hizo algo, este hombre hizo algo, esta mujer hizo algo, eso no es historia. Es como que yo te dijera, la química es aprenderte los símbolos químicos y ya está, nada más. O como que te dijera, la biología es solamente la relación de los seres vivos. Te los aprendes todos los seres vivos y ya está. O como que te dijera, la matemática es solamente aprende las tablas y punto. Eso no es matemática, eso no es biología, eso no es química. Tampoco aprenderte todo así de memoria no es historia. Por eso que tú habrás notado que en algunas preguntas de los exámenes o en algunas preguntas que yo te doy, siempre voy al fondo, te hago cuestionar algo, trato de hacerte preguntas críticas, ¿no? ¿Qué opinas? ¿O estuvo bien esto, estuvo mal esto? Para eso es historia, para desarrollar pensamiento crítico. Entonces, en base a todo lo que ya te he hablado ahorita, te pregunto yo, historia es una ciencia, ¿verdad? ¿Sí o no?
Claro, historia es una ciencia. La historia es una ciencia, todo nos queda claro. Entonces, yo te pregunto, si historia es una ciencia, debe ser, o la historia, a ver, si la historia es una ciencia, la historia debe ser una en todo el mundo, ¿cierto? Así como la matemática. Tú estudias la matemática acá en el Perú. Con tu mismo libro te puedes ir a Australia, a Madagascar, a Oslo, a cualquier parte del mundo, a Reykjavik, a Londres, y el libro de matemática es el mismo, sirve para todo, ¿cierto? Perfecto. El libro de biología, igual, ¿no? A todo el mundo es una sola biología. No estudias microbios peruanos, microbios rusos o microbios. Todo es la vida, ¿no? Es así. Los cambios físicos, químicos, es igual para todo, ¿verdad? Ya. Pero ¿qué pasa con la historia? Ese es un problema. Como la historia es una ciencia social, entran muchas más cosas. Si tú te vas con un libro de historia del Perú a España, de repente ese libro no vale. O de repente ese libro puede ser muy cuestionado. Y si tú vas con tu libro de historia, por ejemplo, acá nomás, a España no, acá nomás a Chile o a Ecuador o a Bolivia, también puede ser muy cuestionado. Y ese es el problema, que hay muchas historias y no hay solamente una sola historia. Por ejemplo, tú has estudiado estos temas porque ya estás en cuarto, en quinto secundaria. Seguro tú, en internet o en cualquier parte de algún libro o algún profe o alguien te habrá dicho de que, por ejemplo, chicos, mira, tú estás no en tercero, en cuarto primaria. Ya. Esto fue el Perú hace 200 años, ¿no? Todo el mundo dice eso. Teníamos toda esta Amazonía, teníamos hasta acá, teníamos todo esto de acá. ¿Y qué pasó? Por guerras, por tratados, hasta por corrupción, se perdió muchas cosas, ¿no? Se perdió esto de acá. Perfecto. Y tú lo asumes como cierto, ¿no? Perfecto. Y tú dices, uy, mira, el Perú era grandazo antes, ¿no? Y por los vecinos o por tantas cosas que hubo, perdimos esto de acá, ¿no? Y tú te quedaste con la idea de que el Perú antes era así. Y por los presidentes o por las guerras, se fue todo eso de acá y nos quedamos con el Perú actual. Perfecto. Pero tú vete a Ecuador. ¿En Ecuador van a decir esto? No, yo he revisado los libros de texto de Ecuador, de los colegios de Ecuador y la historiografía ecuatoriana. Y ellos hacen lo mismo que nosotros. Agarran su mapa y dicen, chicos, miren, antes Ecuador, antes, ¿ah? Cuando se independizó Ecuador, Ecuador era todo esto. Llegaba hasta Tumbes, hasta Jaén, hasta Maynas, hasta Iquitos. Todo esto era Ecuador. Pero los peruanos, estos expansionistas, nos han quitado todo esto. Eso dice Ecuador, ¿eh? Y el Perú dice, ¿a qué hora? No, no sé en qué momento les hemos quitado. Pero eso dice Ecuador. La historia de Ecuador dice eso. Ahora, tú vete a Bolivia. Es otra cosa. En Bolivia, ¿qué le enseñan a los chicos? Chicos, miren, por ejemplo, Bolivia antes era todo esto. Todo esto era Bolivia. Hasta Machu Picchu era Bolivia. Todo esto era acá. Pero por la corrupción, por los presidentes, por las guerras, Perú se quedó con esta parte y Brasil se quedó con esta parte. Y nos han quitado. Y los bolivianos se quedan, Perú nos ha quitado esa parte. Entonces te das cuenta que son tres versiones de lo mismo. Y vuelvo al principio. Si la historia es una sola, es una ciencia, como la biología, como la matemática, ¿por qué en cada país se enseña distinto? ¿Por qué hay tantas historias? Ese es un problema, ¿cierto? ¿A qué voy con todo esto? Mira, yo siempre me he preguntado, y de repente antes ya cuando tocamos algún tema de historia del Perú, te lo comenté. Nosotros estudiamos acá historia en base a nuestras fuentes, a nuestros historiadores, ¿no? Y cuando hablamos de la conquista, hablamos toda la historia que tú ya conoces, que no te la voy a repetir. Pero te pregunto yo, ¿cómo enseñarán esa parte de la historia del Perú con España en la conquista, pero en España? Yo siempre me pregunté eso, averigué con el tiempo y me di cuenta que es muy distinta, es completa y tangencial, cardinal, completamente distinta a la historia del Perú que se enseña. ¿Cuál está correcta? ¿Cuál está mal? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Hay muchos matices.
Entonces, me di cuenta que la historia en España se enseña de una manera muy distinta. Primero, te pongo las diferencias. Acá en el Perú se enseña de que los españoles llegaron, saquearon, violaron, mataron y nos esclavizaron por 300 años. Luego con San Martín, con los próceres, con el desarrollo histórico, Perú fue independiente y nos separamos de los españoles que fueron unos abusivos, unos malditos y nos mataron y nos liberamos. Y así habla todo Sudamérica en general, ¿no? Y México también. Ya. Esa parte de la historia se cuenta así acá en esta parte del mundo, pero en España, ¿cómo se contará esa historia? ¿Tú crees que en España el profesor dice, a ver, chicos, vosotros hoy día van a aprender, aprenderéis sobre la historia de España? Nosotros fuimos al Cusco y violamos y matamos y ellos no te van a decir eso. En España no van a contar eso. Y lo curioso es que no solamente se pasa en los colegios. Para la historiografía española, o sea, para los historiadores, para la gran mayoría de historiadores que yo he podido ver en España, se cuenta muy mal la historia de España en el mundo. Y a esto los españoles le llaman la leyenda negra. Cosa que cuando yo me enteré de esto, yo automáticamente dije, pero ellos están muy mal, ellos caen en un error, ¿no? Porque yo acá tengo pruebas y fuentes. Entonces yo poco a poco me empecé a averiguar y llegar al fondo de esto, como buen estudiante de ciencias sociales que fui, y llegué a una conclusión, de que la historia no se debe ver desde un punto o desde una bandera, desde un sitio que el otro. Porque al final te das cuenta de que la historia, o bueno, de que tu nacionalidad es algo que tú no eliges, sino de que tú aprendes a querer. Eh, si tú hubieras nacido en Ecuador, hubiera sido, tú hubieras tenido amor por Ecuador. Si hubieras nacido en Chile, hubieras tenido amor por Chile. Es decir, tú no has elegido ser chileno, ser argentino, ser peruano, ser de Bolivia, de España. Has nacido ahí. Con la historia, con la ciencia, tú aprendes a querer esa cultura. Y lo que se trata de aquí de hacer es tratar de transmitir ese sentimiento de cariño, no solamente por lo que es tu tierra, tu frontera, sino por la cultura en general. ¿Comprendes? Eso es muy complicado de hacer entender. Entonces, para terminar con este tema, en España tú sabes que existían las monarquías absolutas, porque hemos hablado de eso en la clase pasada. Y en España estudian esa parte de la historia como la conquista. Y ellos, ¿cómo cuentan su historia? Que llegaron a América y fueron muy distintos los españoles a los ingleses, a los franceses. A ver, ¿cómo te cuento en español la historia de la conquista? Yo peruano te puedo contar, sí, llegaron y violaron y mataron y nos esclavizaron. Ya. ¿Cómo te cuento en español la historia de la conquista? El español te contaría esto. Los españoles llegaron, los antiguos españoles, porque esos españoles actuales no tienen nada que ver con eso. Los españoles antiguos llegaron a América, conquistaron el imperio azteca, el imperio inca, o sea, el Tahuantinsuyo, aunque más interés le dan al Imperio Azteca. Muy poco hablan del Imperio Inca. Llegan al Imperio Azteca porque es que ahí prácticamente se da lo mismo que se da acá en Sudamérica. Y llegamos y quisimos evangelizar, ¿no? O quisieron evangelizar. Entonces, evangelizaron a los indígenas porque el contexto histórico se daba todo favorable para la evangelización y se trató de unir esos imperios a España. Es decir, que en la práctica y en la ley, esos dos imperios fueron provincias de España, eran parte de España. Es por eso que en esas ciudades construyeron colegios, universidades, iglesias, todo el patrimonio que queda en esas ciudades se construyó porque se trató de que Lima, de que México, de que Buenos Aires sea ciudades de España. Y los españoles comparan eso que se hizo en América, con lo que hicieron los ingleses, los franceses. Y los españoles te dicen, nosotros, los españoles antiguos, fuimos a América e hicimos eso. Pero los ingleses y los franceses fueron a Australia, fueron a la India, fueron a Norteamérica. ¿Y qué hicieron?
no hicieron ciudades, no hicieron universidades, mataron, exterminaron a toda la población que había ahí. Y bueno, ellos llegaron con su misma descendencia y poblaron ya esas tierras. Entonces ellos ponen esa idea. ¿Te das cuenta que es muy distinta la idea que nos han contado acá a nosotros en el Perú? Y a lo que voy con todo esto es de que la historia, como es una ciencia, debe ser objetiva y debe ser una sola. Entonces, vamos a sacarnos las banderas, vamos a sacarnos todo lo que puede ser subjetivo y vamos a lo objetivo, ¿de acuerdo? Porque así debe ser la historia. Yo como peruano, al decir esto, no quiere decir que, no, yo soy antipatriota, yo odio Perú, no. Yo quiero a mi cultura, a la cultura antigua, a la cultura actual, no porque sea peruano. Si yo fuera ecuatoriano, igual me gustaría la cultura del Perú, así como me gusta la cultura griega, como me gusta la cultura hindú, como me gusta la cultura china, la antigua, como me gusta la cultura de Japón, de Corea, de la India. ¿Por qué? Porque tú cuando conoces esas culturas antiguas, y en general conoces muchas cosas del mundo, aprendes a querer a lo que es la cultura humana, aprendes a querer el arte, las manifestaciones culturales, aprendes a apreciar eso, ¿te das cuenta? No se trata de que él sea hindú, que él sea árabe, que él sea cristiano y yo no. Se trata de querer, de comprender al diferente, para así comprender lo que él te puede enseñar. Esa es la diferencia. No es decir, yo quiero al Perú porque yo soy peruano. No, yo quiero al Perú porque conozco la historia del Perú y porque conozco las demás culturas del mundo. Y sé que una de esas culturas tan bonitas que hay en el mundo, una de ellas es el Perú. Listo. ¿Por qué? Porque hay que verlo todo objetivamente. Vamos a verlo objetivamente esta parte de la historia. Los españoles, para muchos, le llaman leyenda negra a todo lo malo que hablamos de España. Pero lo que yo te he contado, según lo que dicen los españoles, también puede ser sometido a un juicio, también puede ser criticado. Entonces en España hay dos versiones. Lo que le llaman la leyenda negra, es decir, que todo fue malo, y la leyenda rosa, lo que yo te he contado, que vinieron acá, que hicieron universidades, que fueron excelentes y que los demás fueron unos malos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la leyenda negra o con la leyenda rosa? Con ninguna. Hay que ver lo objetivo, ¿de acuerdo? Lo que realmente fue. Y de eso se trata la clase de hoy. La monarquía francesa y la inglesa tenían mucha envidia en esta época del Imperio Español, porque el Imperio Español tenía esas dos colonias que yo te he dicho, de Nueva España y del Perú, que Nueva España ahora es la República de México. Entonces, estamos en el siglo XVII, los años 1600, ¿no? Como dice la... ¿Qué pasaba en el mundo? España tenía las dos grandes colonias, ¿no? El Virreinato de Nueva España, que es México, y el Virreinato del Perú. El Papa había dado la orden y la anuencia, o sea, el permiso para que España sea el propietario legítimo de esas dos colonias. Ojo, el Papa le había dado a España la potestad de vigilar y poseer esas dos grandes colonias. ¿Por qué? Porque a España justificaba su colonización ¿con qué? Con lo que ya te he explicado, con la evangelización. Entonces eso le gustaba al Papa y dijo, ya está bien, te doy el permiso para que tú, España, tengas la propiedad de estas dos colonias, pero me los evangelizas a todos los indígenas. Ya, entonces España dijo, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Francia e Inglaterra siempre se quedaron un poco picones. Claro, pues sí, o sea, los franceses decían, o sea que a España nomás el Papa le dio todo el permiso, y Francia, nada, Inglaterra, nada. Es ahí cuando con el tiempo Francia e Inglaterra van a acusar a España de cometer ciertos delitos. ¿Para qué? Para hacer desprestigiar a España y que el Papa y la opinión pública y luego la política también apoye de que ellos dos se van a hacer cargo de las colonias en América. ¿Comprendes? Según los españoles, ahí nace la leyenda negra. Ahí nace la idea de que los españoles solamente cometían abusos, delitos acá en América,
con la justificación de que de que los ingleses y los franceses gobiernen en España. ¿Qué pasaba en esta época? En Francia gobernaba el rey Luis XIII, ¿de acuerdo? Eh, Era un rey absoluto, como ya hemos hablado, ya sabes lo que es el absolutismo, ¿verdad? Eh, Tuvo un conflicto con los protestantes, ¿no? Porque en esa época los católicos y los protestantes estaban en una especie de un proceso de separación, ¿verdad? Porque ya había pasado hace unos siglos lo de Lutero, lo que ya te conté, ya se había hecho fuerte esa separación de la iglesia. Entonces, los franceses estaban muy atentos en seguir siendo cristianos para tener la anuencia del Papa, para seguir siendo uno de los defensores de la Iglesia Católica. Luego llega Luis XIV, y acá me voy a centrar. Luis XIV es contemporáneo a la dinastía Habsburgo de España. Tranquilo, ya te lo voy a explicar. A ver, año 1600. ¿Qué pasaba en el mundo? España era dueño de México y el Perú. Listo. ¿Quién gobernaba en España? Una dinastía. ¿Qué cosa es una dinastía? Una familia real, ¿cierto? Ya, esa familia real se llamaba la familia o la casa Habsburgo, que provenía de Austria, ¿de acuerdo? Esa familia gobernaba España y gobernaba pues las colonias que tenía en América. Entonces es ahí donde se da ese conflicto que yo te estoy contando, que los franceses y los ingleses van a querer siempre han ambicionado tener, bueno, han ambicionado gobernar España. Sobre todo los franceses. Los franceses siempre han deseado gobernar España. ¿Por qué? Porque si gobiernan España, van a tener todas las colonias que tiene España en esa época, ¿cierto? Entonces los franceses siempre veían con envidia, ¿no? Y les daba pues unas ganas terribles de conquistar España para sacar a los Habsburgo y ponerse ellos, los franceses. Es ahí donde Luis XIV apoya la famosa guerra de sucesión española, ¿no? Que en esta época se da. Y tú te acuerdas bien qué cosa es la guerra de la sucesión española, porque ya le hemos hablado en Historia del Perú, ¿no? Que luego eso se transformó en que llegaran los Borbones. ¿Y de dónde eran los Borbones? De Francia. Es decir, que hace tiempo ya los franceses veían con buenos ojos y se les hacía agua a la boca sacar a los Habsburgo y ponerse ellos. ¿Por qué? Porque querían gobernar España, ¿verdad? Porque España en esa época era la potencia mundial. Pero nos vamos a centrar en este rey, Luis XIV. La exagerada vida del rey Luis XIV. Este rey va a marcar la historia. ¿Por qué? Porque este rey va a ser conocido como el Rey Sol. Una vez cuando el rey Luis XIV estaba en su palacio, se le acercó un ministro y le tenía una pregunta, pero así bien sencilla, ¿no? Un tema del Estado. Y todo el mundo le tenía mucho miedo a rey Luis XIV, porque él era un rey despótico. ¿Qué cosa es un rey despótico que manda cuando él quiere, que gobierna por la fuerza, que no escucha a nadie? Es un rey despótico. Es decir, yo acá hago lo que yo quiero, ¿no? Y listo. Entonces, como Luis XIV era un rey así, este francés, todo el mundo le tenía miedo, le hablaba así con reverencia, ¿no? Era como sus sirvientes. Así que llegó este ministro y le tenía miedo de comentar algo al rey porque no lo vaya a molestar, ¿no? Y ese rey es capaz de, si le hace molestar, te lleva a prisión o hasta te puede matar, ¿no? Hasta, mínimo te despide, mínimo. Entonces como que tenía mucho miedo. Pero así, se acercó el ministro al rey Luis XIV y le estaba comentando algo y después se arrepintió. Y el ministro le dijo, señor rey, no, le quería comentar algo, pero no quiero molestarle con cosas del Estado. Eso le dijo el ministro al rey. El rey al escuchar esto, tiró su copa
hizo un golpe en la mesa, se levantó y dijo, yo soy el Estado. A mí me vas a venir a hablar del Estado, yo soy el Estado. Y esa frase fue con la que se quedó, pues, inmortalizada. Y relaciona esto con la figura de quien fue Luis XIV, el rey despótico, el rey Sol. Porque este rey se creía el dueño de toda Francia. Y él refleja muy bien lo que es el absolutismo. Un rey despótico que gobierna solo, que si él quiere hacer una guerra, si él quiere hacer un fondo militar, si él quiere hacer ciudades, porque él es el Estado. No existe poder ejecutivo, no existe poder legislativo, no existe poder judicial, no hay Congreso, no hay Corte Suprema, no hay nada. Él solo es el Estado. Imagínate que mañana, o hace poco hubo unos problemas en el Congreso, ¿no? Imagínate que mañana digan, a partir de mañana, el Estado peruano se va a convertir en un Estado absolutista. La gente ha votado, ha apoyado, porque la gente se cansó de la democracia y dice, ya, vamos a hacer un Estado absolutista. El presidente Martín Vizcarra va a ser el monarca absoluto. Es decir, él pasa a ser un rey absoluto, ¿de acuerdo? Y el cardenal y el papa Francisco le da la orden para que él sea el monarca absoluto. Desaparece con esa ley automáticamente el Congreso, desaparece el Poder Judicial, desaparece la Corte Suprema de Justicia, desaparece la Corte de los Derechos Humanos. Todo lo que son instituciones del Estado desaparecen. Solamente queda la familia real, el monarca y el ejército, nada más. El ejército sí sirve para proteger al rey, nada más. Entonces Vizcarra se transformaría por completo. Si él quiere, hace una ley. Si él quiere, mete preso a alguien. Si él quiere, si él comete un delito, nadie lo va a juzgar porque no hay justicia, ¿no? Él dirige todo. Ese es un rey despótico, ¿de acuerdo? Ya. Eso a su máxima expresión lo llevó Luis XIV. Llevaba una vida muy, muy exagerada. O sea, ¿cómo se llama esta palabra? Despilfarraba el dinero. Todo el dinero del Estado como Estado era él. No le importaba hacer colegios, universidades o mejorar la vida de los franceses. Lo que le importaba es él, porque él es el Estado. Él se creyó el cuento de que él estaba ahí por orden divina, ¿no? Como ya te he explicado antes. ¿Qué hizo con la plata de Francia? Hay mucha pobreza en Francia en esa época, no le importa. A las afueras de París, a una ciudad llamada Versalles, mandó a hacer un palacio. Pero no un palacio cualquiera, un palacio, pero un palacio enorme, de muchas hectáreas, de muchos campos, ¿no? Porque un día se cansó. Antes el rey vivía en el palacio de las Tullerías, que estaba en medio de la ciudad de París. Pero el rey Luis XIV dijo, no, acá hay mucha gente, mucha muchedumbre del populacho vulgar. Yo me quiero ir de acá de París, quiero vivir solo, aislado, solamente para mis riquezas. Se mudó. A las afueras de París hay un pueblo llamado Versalles, y ahí construyó una ciudad, un palacio que parecía una ciudad, campos, jardines alrededor, palacios, comedores, salones, teatro. Era como una mini ciudad, ¿no? Todo el palacio, obviamente, lleno con adornos de oro, cuadros, candelabros, salones, todo elegante, marfil, pero una millonada, solamente para él. Un detalle, ese palacio lo tenía todo menos un baño, porque en esa época la gente acostumbraba ir al baño a hacer sus necesidades, pero a las afueras, ¿no? Hacía el baño, ¿no? En el bosque, en el río, ¿no? Así eran antes los franceses, ¿no? No había baño. Ahora ya se ha instalado un baño, ¿no? Pero en esa época no había. Y este rey era tanto le importaba pues su propio bienestar que mandó a la quiebra a su país. Es decir, que los franceses llegaron a involucrarse en la guerra de la sucesión española, llegó al poder la familia Borbón, el rey Luis XIV continuó con su vida tan exagerada, ¿no? En Francia.
Incluso cuentan, ¿no? Que el mismo rey no le importaba a nadie, incluso cuando llegaba un ministro o cuando llegaba alguien, lo invitaba a su baño. Él mismo sí construyó su propio baño improvisado, ¿no? Pero nadie podía ir al baño, solamente él, el rey. Los demás que se vayan al monte, ¿no? Al bosque. Entonces, cuando venía alguien a entrevistarse con el rey, el mismo rey, como no le importaba, como él era Dios ahí prácticamente, lo recibía y daba órdenes sentado en la taza del baño. Así cuentan la historia, o sea, no le importaba nada, el rey él era Dios ahí. Eso disgustó mucho a la sociedad francesa de la época. Y eso generó que en el pueblo creciera un sentimiento antimonárquico. Al final de este siglo, después de las reformas borbónicas, ya entramos al siglo XVIII, ¿no? Ya empiezan a surgir nuevas ideas en contra del absolutismo y se empieza a quedar en el pasado este sistema. Finalmente en Inglaterra no ocurrió esto, porque hubo un dictador llamado Cromwell, que luego es destituido con una guerra, y esta guerra es muy importante, ¿por qué? Porque Inglaterra toma un camino que para terminar ya te lo comento, toma un camino en el cual no se despilfarra el dinero ni se descalabra el país. ¿Por qué? Porque el Estado inglés no se convierte en un Estado absolutista. Esto es muy importante. Francia sigue con su absolutismo, con su rey Sol, ¿no? Pero Inglaterra, después de la dictadura de Cromwell, pasa por un proceso y deciden convertirse en una monarquía constitucional. Esto es muy importante. ¿Por qué? En una monarquía constitucional, el rey sí, sigue siendo rey, príncipe, todo, pero el rey no está por encima de la ley. El Congreso, el Parlamento, es el que decide todo. El rey solamente gobierna, es como un poder ejecutivo. Pero el rey, si comete un delito o quiere hacer algo, el Congreso lo va a regular. Esa es la gran diferencia. En cambio, en Francia, el rey está por encima de todos. En Inglaterra, ya no. En Inglaterra, nadie está por encima de la ley. Y esto va a triunfar al final. Y eso va a terminar con el absolutismo. Y actualmente Inglaterra sigue siendo un Estado, una monarquía constitucional. En Inglaterra la reina no está por encima de nadie. Si la reina es un delito, la pueden juzgar. Y el que dirige el país es el Congreso, es decir, la representación del pueblo. Es decir, que llevan un balance de poder. Ese fue el destino que tomó Inglaterra, puesto que Inglaterra no se destruyó. Luego vamos a ver en las siguientes clases que Francia poco a poco se va a ir a su decadencia. El absolutismo se va prácticamente a llevar a su máxima expresión y esto va a causar muchos cambios en Francia, que lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. O no se me escuchó nada. Ya, chicos. Entonces, nos estamos viendo cuando el día lunes para Historia del Perú. La tarea, ya saben que las páginas del libro los dejo en el grupo. Y he creado un grupo también de Messenger donde coloco ahí las tareas para los chicos que aún no tienen libro. Bueno, jóvenes, cualquier consulta, ya saben, me la pueden hacer en cualquier momento del día. Siempre preguntan que yo les voy a responder. Y bueno, nada, cuídense bastante. Nos vemos el día lunes. Hasta luego.